Los frenillos bucales son repliegues que se encuentran entre los labios y los maxilares, entre el hueso. Si nosotros levantamos el labio, tanto superior como inferior, vamos a ver un repliegue de tejido que se encuentra unido entre el labio y el hueso y es parte de la encía. Los frenillos son remanentes de tejido que la mayor parte de las veces son solamente inserciones fibromucosas, pero algunas veces pueden ser muy cortos o muy pequeños y esto es lo que hace que pueden limitar el movimiento dentro de otras de las alteraciones que pueden presentar. En la boca tenemos esos repliegues y esos frenillos, en la parte superior 3 y en la parte inferior otros 3, 2 a la línea media y 2 de manera lateral. Y aparte el frenillo de la lengua. Ese frenillo de la lengua es el que se encuentra de la parte ventral de la lengua y que la une hacia el piso de la boca. Los frenillos, decíamos, no tienen una función determinada, pero cuando estos frenillos o estas inserciones fibrosas se encuentran muy pequeñas, pueden provocar algunas alteraciones. Cuando el frenillo lingual está corto, tiene alteraciones clínicas que se pueden determinar. Por ejemplo, el paciente, para determinar si un paciente tiene la lengua corta, el paciente al tener abierta la boca puede tocar su lengua en la punta de los dientes. Si eso no lo puede hacer, quiere decir que la lengua está corta. Así el paciente se esfuerza en hablar y hablar, no lo va a poder hacer porque su lengua está limitada. Entonces el frenillo lingual, al momento del nacimiento, puede estar tan corta que la primera indicación sería que no pueda succionar el pezón de la madre para alimentarse. O sea, no lo puede presionar y no puede hacer esa función de poder alimentarse porque la lengua está muy corta y está pegada, ¿no? Actualmente hay muchos criterios diferentes en cuanto a cómo se lleva a cabo el aspecto de la parte de la deglución, pero la lengua ocupa un aspecto muy importante en la parte de la succión. Y conforme el paciente va creciendo, después la alteración es en el lenguaje. O sea, algunas palabras, el paciente tiene su lenguaje completo, pero hay algunos fonemas que no los puede pronunciar. Por ejemplo, la R, la L, la T, la D, ¿cuál? Donde la lengua tiene que ir hacia el paladar para pronunciar. Y si eso no lo puede hacer, el frenillo está corto. Y ese frenillo se tiene que alargarlo. Y aquí podemos determinar que no nada más el tratamiento del frenillo, no nada más es cortarlo, sino que hay técnicas que permiten alargarlo. Porque algunas veces no nada más es la inserción fibromucosa, sino que es el músculo. Hay músculos que van de la lengua hacia la mandíbula que están cortos y hay que alargarlos. Y esos músculos principalmente es el músculo gemibroso. Entonces es una cirugía como tal donde hay que alargar esa lengua para que la lengua pueda tener esa función. También es importante decir que inmediatamente que la lengua esté liberada, el paciente no va a hablar perfectamente bien, necesita una terapia de lenguaje, o sea, necesita un foniatra o un terapista de lenguaje que le permita que tenga el paciente ejercicios. También ahí deriva, por ejemplo, el tiempo de la cirugía. ¿Cuándo es la etapa ideal para operar un frenillo lingual? Decíamos, si no es al nacimiento porque está limitado, la otra parte es cuando el paciente tiene su esquema de lenguaje terminado. Y la otra es que el paciente pueda seguir una orden, que pueda seguir ejercicios entre los 5 y los 7 años de edad, no antes, porque si no, la cirugía no va a ser lo adecuada. ¿Está bien? Y la otra, que hay que hacerlo, si el músculo es el que está cortado, el procedimiento adecuado sería una mioplastía del genio gloso y lo ideal sería donde el paciente esté completamente dormidito, que pueda cooperar muy bien y es una cirugía relativamente sencilla en manos adecuadas, ¿no? Y en un tiempo adecuado. Entonces el frenillo lingual ocupa un aspecto muy importante. Cuando los pacientes son más grandes y los dejan con un lenguaje de manera inadecuado, es más difícil corregirlo, ¿verdad? Porque el paciente ya tiene totalmente su esquema de lenguaje completado y ya tiene una manera de hablar que después sería difícil corregir. Entonces por eso es importante hacerlo de manera temprana. Hay cantantes que cuando hablan el labio se voltea, ¿no? Se llama como labio doble. Si un paciente que tiene el labio, quiere decir que el frenillo está muy largo, lo que hay que hacer es acortarlo, porque esa es una de las complicaciones, que un frenillo muy largo se tiene que cortar, pero en un frenillo muy corto hay que alargarlo. O sea, no, con esto quiero decir que no todos los frenillos se tratan de la misma manera, sino que había que determinar qué características tiene ese frenillo. Si el frenillo es corto, hay que alargarlo.
Si el frenillo es abundante, hay que cortarlo. Y para eso hay diferentes técnicas para hacerlo, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, para alargar el frenillo, es la zeta-plastía. La zeta-plastía es uno de los procedimientos más utilizados en cirugía plástica y tiene principalmente dos objetivos. Uno, alargar el tejido, y la otra, cambiar la dirección de los tejidos. Normalmente, por ejemplo, es hacer, como su nombre indica, hacer una zeta y que tiene dos brazos y que hace dos triángulos y va a cambiar la forma del frenillo, pero no se quita nada de tejido, sino al contrario, se alarga. Y la resección sería quitarlo, hacer una cirugía romboidal y alargar nada más el tejido, pero quitando tejido. ¿Está bien? Pero imagínense que el frenillo es corto y si yo lo hago una técnica donde lo corto, soy hasta medio redundante, pero ¿cómo va a quedar ahí? Pues más corto, ¿no? Y entonces habría que determinarla porque esos son pacientes que son candidatos a hacer una zeta-plastía. La mayor parte de los tratamientos de los frenillos orales, principalmente los labiales, se hacen bajo anestesia local, sin ningún problema, en consultorio, pero decíamos, realizando bien el diagnóstico y la técnica a realizar, ¿no? Eso es muy importante, saber qué es lo que realmente requiere el paciente, porque si no la complicación puede ser también más importante. Una pregunta, el frenillo lingual, el frenillo labial, por ejemplo, es importante saber que el frenillo labial, al momento del nacimiento, el frenillo labial superior se encuentra pegado al borde del vamos a decirlo así, el borde óseo del maxilar. Y es normal que el labio se encuentre como pegadito, pero conforme vaya creciendo y erupcionen los dientes, ese frenillo va a ir migrando, va a ir realizando hasta su porción más cervical, más superior. Dicen que la edad adecuada para operar el frenillo labial superior es posterior a la erupción de los incisivos laterales, o hay quienes que opinan que hasta de los caninos. Quiere decir que entre los 10 y los 11 años de edad sería cuando deberíamos de valorar un frenillo labial superior, no antes, porque antes sería, vamos a decir, lo que es de manera normal. ¿Está bien? Vamos a decir que es normal y no sería indicado quitarlo, porque por sí solo, cuando venga la erupción de los dientes, ese frenillo va a ir cerrando los dientes y va a ir migrando, y entonces no meritaría tratamiento. ¿Está bien? Entonces eso es importante también saberlo. Y hay otra etapa en los frenillos o en esas inserciones en los pacientes ya muy adultos, que han perdido sus dientes, y entonces la resorción del hueso ha permitido que esas inserciones se encuentren muy superiores, y entonces cuando el paciente se pone una dentadura, se le desaloja porque el frenillo la moviliza, y entonces ¿qué hay que hacerlo? Quitarlo, para que esa prótesis se pueda ajustar mejor también. O sea, quiere decir que la indicación también de los frenillos es o de manera temprana a la edad que estamos mencionando, o de manera ya en los pacientes ya mayores, cuando las prótesis no se detienen porque esas inserciones quedaron muy superiores por la pérdida del hueso al perder sus dientes los pacientes. Y entonces ahí vamos a decir que es una cirugía que se llama también cirugía preprotésica. O sea, es una cirugía previa a que el paciente pueda tener una prótesis. Lo que hacen los dentistas algunas veces es en sus prótesis estarles liberando, ¿no?, la inserción del frenillo para que no se les desalojen, pero lo ideal es mejor hacerles una cirugía para liberar la inserción de los frenillos o de esas inserciones que los pacientes pudieran tener. En la parte si fuera un frenillo labial y que el paciente tenga separados los dientes porque nos damos cuenta que es esa inserción, pues nunca lo van a poder cerrar esos diastemas el ortodoncista, si no nosotros no le quedamos ese tejido redundante que queda ahí. Entonces tenemos que quitarlo y algunas veces les ayudamos a lo mejor hasta también no nada más tanto a la inserción de la parte fibromucosa, sino hasta a lo mejor incidir un poco en el hueso para que permita un cierre de mayor rapidez. Y en el parte de la lengua, obviamente decíamos, el lenguaje ya está totalmente establecido, pero una vez que la lengua se encuentre liberada y con una terapia de lenguaje, el paciente podrá recuperar ahora esa movilidad de la lengua. Y ahí podemos decir también que si el paciente no tiene una terapia de lenguaje de manera importante, la lengua por sí sola al estar liberada no va a poder moverse como de manera rápida, sino realmente necesita tener ya otra vez una terapia. Sí se puede hacer, sí se debiera hacer,
a la edad, estamos diciendo que fuera un paciente adulto, tal vez cueste un poco de mayor trabajo, pero lo va a poder lograr. Aunado, decíamos, con una buena terapia, con un buen diagnóstico de manera entre el especialista en foniatría y una buena cirugía. Bueno, hablando en particular del frenillo lingual, diremos que el conocer la lengua es uno de los órganos más importantes que tenemos en nuestra cavidad oral. Si recordamos un poco la anatomía de ella, la lengua está formada por muchos músculos, 8 pares de músculos, los cuales principalmente le dan la movilidad, pero además es un órgano que le permite a nosotros poder tener y desempeñar un sinnúmero de funciones como la masticación, como el habla, tiene gran cantidad de terminación proprioceptiva. Nosotros podemos cerrar los ojos y la lengua es capaz de determinar el tamaño, la forma, el volumen, la textura, la temperatura, el sabor, solamente con tocar algún objeto en la lengua. Esto hace que la lengua tenga una gran inervación de diferentes pares craneales, tiene una gran vascularidad derivada principalmente de arterias principales como la arteria carótida externa, la arteria lingual. Quiere decir que el tratamiento de la lengua, cuando la gente desconoce totalmente esta parte, pudiera considerar que puede ser una cirugía, en lo particular decíamos, que implica el conocimiento total de ella. En la base de la inserción del frenillo lingual hacia el piso de la boca, también se encuentra la desembocadura de las glándulas salivales, de 2 glándulas salivales mayores, como son la glándula sublingual y la submaxilar, que se encuentran a los lados del frenillo. Un mal tratamiento puede obliterar la salida de estos conductos salivales. Una mala cirugía puede provocar un sangrado muy importante, profuso, que en manos inexpertas puede ser un accidente de suma importancia. Es por esto que decíamos la cirugía del frenillo lingual no nada más tendrá que ser el cortarlo y liberarlo, sino que algunas veces es alargar y entrar exactamente a liberar la musculatura que se encuentra realizada. Es por esto que esta cirugía deberá ser realizada por un especialista que tenga la capacidad total y el conocimiento de este tipo de estructuras. Entonces, al no conocer la estructura de la lengua, y decimos, la lengua tiene tanta vascularidad, tiene vascularidad de arterias principales. La gente que pone, por ejemplo, piercings, que perfora la lengua, yo creo que no sabe a lo que se puede atrever a hacer eso, porque si supiera realmente no lo haría. Si un paciente le picara y le diera la arteria, el sangrado que tendría sería importantísimo, difícil de pararlo, ¿no? Entonces ellos dicen, no, pues estoy en la punta de la lengua, no le va a pasar nada. Y si tuviera una aberración de la anatomía, y tuviera un sangrado importante, ¿no? O que lo que decía, ahí desembocan las glándulas salivales mayores. Las glándulas salivales son las que producen la saliva. Y si yo las corto y las oblitero, la saliva en lugar de salir, se va a quedar detenida y va a provocar alteraciones de extravasación de la saliva, y ahora va a tener saliva aquí en el cuello, en el piso de la boca, provocando alteraciones muy importantes por una cirugía aparentemente sencilla de un frenillo lingual. No, pero una infección grave, ¿no? O un sangrado que puede llevar a la muerte del paciente, ¿no? Así de ese tamaño puede ser la cirugía de la lengua, ¿no? Entonces, por eso digo, el que no tenga el conocimiento total de la lengua y de lo que está manejando, o sea, puede decir, debe ser una cirugía electiva relativamente sencilla en manos expertas, pero puede ser la complicación más grande en una mano inexperta, ¿no? O en un paciente que no coopera. Entonces hay que hacerlo con todas las condiciones y en el tiempo adecuado para hacerlo.